Somos el grupo número 2 y nos corresponde lo que es la NIA 701. ¿De qué nos habla la NIA 701? Esta es de la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Y para iniciar lo que es el alcance. Esta norma tiene como tratamiento de juicio del auditor en relación a lo que se debe comunicar en el informe de auditoría como la estructura y contenido de dicha comunicación de lo que son las comunicaciones claves de auditoría. Así, la comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría, estas son excepciones. No sustituye la información que se debe revelar la dirección en los estados financieros de conformidad con el marco de información aplicable. Así, no exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requieran las circunstancias de un encargo de auditoría específico de conformidad con la NIA 705. Y también no exime de informar de conformidad con la NIA 570 cuando exista una incertidumbre material en relación con hechos o condiciones que generen dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y no constituye, una opinión separada sobre cuestiones particulares. Así también esta NIA no se aplica de las auditorías de conjuntos de estados financieros completos con fines generales de entidades cotizadas y en circunstancias que el auditor decida comunicar con cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría. El objetivo de esta norma es que el auditor determine las cuestiones claves de la auditoría una vez que se ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Continuando, pues vamos a hablar sobre respecto a las definiciones. Pues la definición para esta NIA es las cuestiones claves de la auditoría. Es decir, son las cuestiones más importantes o relevantes que se está haciendo en la auditoría de estados financieros y pues que se traslada al gobierno de la empresa. Entonces el auditor pues selecciona esas cuestiones o preguntas muy importantes o claves que define el por qué el auditor emite su opinión, ¿verdad? O el resultado de la auditoría. Hablando de los requerimientos para esta auditoría, pues está hablando de la determinación de las cuestiones claves de la auditoría. Es decir, que el auditor en qué momento determina estas cuestiones o preguntas claves a los encargados de gobierno, ¿verdad? Entonces, pues, como bien hay una lista de requerimientos o cuestiones que se hacen, pero sin embargo el auditor determina, ¿verdad? Estas cuestiones importantes que son fundamentales para la auditoría, es decir, que donde incluyen el área de mayor riesgo, ¿verdad? De la valoración de corrección material o riesgos significativos. Esto pues va relacionado al juicio del auditor, ¿verdad? Cuando va evaluando las áreas en los estados financieros. Y bien el efecto también que esto trae en la auditoría, o según las transacciones que han surgido, ¿verdad? Y esto, pues, esto se determina en estas cuestiones claves, ¿verdad? Que son parte de la auditoría. También está el requerimiento de comunicación de las cuestiones claves de auditoría. Pues el auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría de estados financieros. Pues esto va a incluir dentro del informe de auditoría una sección o un subtítulo por separado, ¿verdad? Donde tenga o esté titulado como cuestiones claves de la auditoría. Pues en esto, pues el auditor determina y cuáles son aquellas cuestiones que según su juicio profesional hayan sido de mayor significancia en los estados financieros, ¿verdad? Pues dichas cuestiones han sido también tratadas en el contexto de la auditoría de estados financieros, ¿verdad? Eso es para formar o formular la opinión del auditor sobre los estados financieros, ¿verdad? Esto es sin expresar una opinión por separado de estas cuestiones, hay que tomarlo muy en cuenta. Así también, pues el auditor va a separar estas cuestiones claves, pero sí o solo sí expresa
esta opinión, ¿verdad? Y no una opinión modificada. De lo contrario, pues el auditor va a tomar como base la NIA 705. Entonces, esto es como para formular estas cuestiones claves, ¿verdad? En relación a los estados financieros de una auditoría en el periodo correspondiente. Pues continuando con la exposición, compañeros, con relación a a la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría, pues tenemos las circunstancias en las que nosotros como auditores, ¿verdad?, no se estarán comunicando en el informe. Pues la norma nos especifica, ¿verdad?, que debemos de informar todas aquellas cuestiones relevantes y claves, ¿verdad?, dentro de la auditoría, pero de igual forma nos da la excepción, ¿verdad? Esto es derivado en los casos pues cuando las disposiciones legales o reglamentarias de un país, ¿verdad?, nos prueban prácticamente revelar públicamente estas cuestiones. Adicional, pues en los casos muy poco probables, pero de igual forma está en donde se determine, ¿verdad?, que al momento de comunicar estas cuestiones claves en el informe de auditoría pueden traer consecuencias adversas, ¿verdad? Esto prácticamente derivado a la evaluación que se realiza, ¿verdad? Y al soporte que pues tengamos sobrepasarían los beneficios de interés público. Adicional, pues dentro de la parte de la relación entre las descripciones, ¿verdad?, que debemos de tomar y otros elementos que deben de incluir dentro del informe, pues la norma nos indica pues prácticamente que debemos informar sobre todas aquellas cuestiones, ¿verdad?, de conformidad a la NIA. Específicamente, ¿verdad?, considerando en los casos que sea, en los casos que ameritan, de acuerdo a la 705 o la 570, ¿verdad? Esto derivado a que son propiamente, ¿verdad? La norma en su aplicación nos indica que debemos de revelar. Pues adicional a esto, pues se incluirán pues dentro de las secciones o haciendo referencia dentro de las secciones, ¿verdad? En las cuestiones claves de la auditoría y hacer una referencia, ¿verdad? Por ende, en las secciones, en la sección o secciones del fundamento de la opinión de consalvedades, en el fundamento de la opinión desfavorable y de igual forma la sección de incertidumbre, ¿verdad? Material relacionado con la empresa en funcionamiento. Pues continuando con la estructura y contenido de la sección de cuestiones claves de auditoría y otras circunstancias, pues el auditor determinará, ¿verdad?, si los hechos y las circunstancias del entorno de la entidad y cómo se resurgió la auditoría, pues no hay, pues se llegó a la conclusión que no hay cuestiones claves que deban de comunicarse. Pues de igual forma en la comunicación, pues nosotros como auditores tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de comunicar todas aquellas cuestiones claves al gobierno, ¿verdad?, corporativo, y por ello, pues, en aquellas cuestiones las cuestiones claves, pues, hayamos determinado y todos aquellos, pues, hechos o circunstancias que hemos determinado que hemos llegado a la conclusión que no hay cuestiones clave de auditoría, ¿verdad? Pues en la parte de la documentación, de igual forma, ¿verdad? Tenemos que tener la evidencia necesaria para poder justificar, ¿verdad? Las cuestiones claves que sean significativas, ¿verdad? Y el fundamento, pues, del auditor, al final, si es o no es, pues, una cuestión a tomar que sea clave. Y de igual forma, pues, la evidencia necesaria, ¿verdad? Para que llegamos a tener a la conclusión de que las cuestiones claves de auditoría, pues, pueden afectar, ¿verdad? De forma pública y por ende de igual forma toda la evidencia que tengamos sobre las cuestiones clave de auditoría que no se puedan comunicar dentro del informe. Entonces esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por su tiempo. Se les agradece. Buenas noches, licenciado, compañeros. Ahorita nos toca la guía 706 que habla sobre párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Bueno, para empezar con esta norma, tenemos lo que es el alcance de esta norma. Y como podemos ver aquí, que uno de los alcances es llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros. Bueno, aquí nos viene a decir, ¿verdad?, que
se habla de la comunicación adicional, ¿verdad? En el dictamen del auditor, ¿verdad? Cuando el auditor determina necesario llamar la atención sobre un asunto, asuntos específicos, ¿verdad? Como también el segundo alcance nos dice que llamar la atención a los usuarios también sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en estados financieros, ¿verdad? También aquí que son de importancia, ¿verdad? Y fundamentales para que los usuarios puedan entender la presentación, ¿verdad? De los estados financieros y como también la auditoría, ¿verdad? Las responsabilidades del auditor o su dictamen, ¿verdad? Y como segundo tenemos lo que es el objetivo de esta norma, que es llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión que, aunque esté adecuadamente revelada en los estados financieros, se dé la importancia ahora para que los usuarios comprendan en los estados financieros y cuando proceda a ver a cualquier otra cuestión que sea relevante para comprender los estados financieros. Bueno, aquí una vez el auditor ha formado su opinión sobre los estados financieros, debe llamar la atención de los usuarios haciendo énfasis sobre asuntos que a su juicio son de tal importancia, ¿verdad? Y que son fundamentales para que los usuarios entiendan en los estados financieros, ¿verdad? Y como siguiente tenemos lo que es las definiciones. Bueno, aquí las definiciones, aquí nos viene a decir dos partes que son el párrafo de énfasis, que nos dice que se presenta en el informe de auditoría sobre una información de los estados financieros considerada por el auditor como fundamental para la comprensión de los mismos. Bueno, aquí es que se incluye en el dictamen, ¿verdad?, del auditor para hacer énfasis en un asunto que el auditor considere necesario, ¿verdad?, de importancia para que los usuarios entiendan en los estados financieros. Y como también el segundo es el párrafo sobre otras cuestiones, que es también que se incluye en el dictamen del auditor, que referencia un asunto diferente a los presentados en los estados financieros. Es lo que nos viene a decir esta norma, ¿verdad?, sobre otros párrafos de énfasis que se debe de dar tal importancia. Continuando con la NIA 706, pues dentro de sus requerimientos nos dice que el auditor debe considerar llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros para que comprendan los estados financieros. Pues para esto se incluirá un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, siempre que como resultado de la cuestión no se requeriría que el auditor expresase una opinión modificada de conformidad con la NIA 705 o cuando es aplicable la NIA 701 y no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría. También nos indica que cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en el informe de auditoría debe de aplicar tres cosas, las cuales son, primero, un párrafo en una sección separada del informe de auditoría con el título adecuado, también una clara referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación de los estados financieros en donde trata esta cuestión y por último indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Se utiliza para comunicar cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros, pues esto para que los usuarios comprendan la auditoría y las responsabilidades del auditor en el informe de auditoría. Y debe de incluir un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría siempre que no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria y cuando es aplicable la NIA 701, pues no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría. Por último, la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, pues la previsión y redacción de los párrafos será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Muchas gracias por su atención.